difference for me was, well, I started off trying to do the business like Leif, and with different personalities and talents and just different ways of doing things and things that we're interested in. I have to translate. Oh. And I already told him that. Ella estaba diciendo que empezó haciendo el negocio de la misma manera que yo lo hacía. Okay, so when we found out about the toothpaste and that it was taking off, and decided to do a post, I put a post up on my Facebook page just to see what would happen. Yeah. Entonces, cuando empezó de hacer, vimos que algunas personas estaban teniendo mucho éxito llegando a ser ejecutivo y cosas así en 7 días y todo esto. Entonces, decidimos y ella decidió de hacer un posteo de la pasta dental en su Facebook. And what happened was the post exploded, and I kept getting comment after comment. People were interested in white teeth. Entonces lo que vio fue el posteo explotó, ¿no? Que tantas personas estaban diciendo que interesada, yo quiero todo esto, y vimos que realmente fue una cosa diferente, y ella vendió como 50 tubos de pasta dental con su primer posteo. So what we found out was that everybody has teeth. It wasn't just for guys, just for girls or kids. Everybody wants white teeth, and everybody has teeth. So the market is everyone. Entonces la cosa que vimos es que todos tenemos dientes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todo. Y no fue un mercado solamente de mujeres ni de hombres o algo así. Fue una cosa que todos necesitan lavar sus dientes. Otra cosa que yo voy a añadir es que es un costo bastante bajo. Entonces nadie tiene que pedir permiso de su esposa, cualquier cosa, para hacer la compra de pasta dental. So the other thing that happened was, Mommy's here. Nuestra la mamá de Ben está aquí. We're live on a webinar with Columbia. So the other thing that happened was people, because it was social media, and everybody's on social media before they go to work, while they're eating breakfast, at lunchtime, at dinner time, till bedtime. Entonces lo que vimos es que es usando las redes sociales. Vimos que personas están en su teléfono, en sus redes sociales, en la mañana, antes de desayunar, en el almuerzo, en la tarde, en la noche. Siempre están. So not only did the toothpaste sales explode, but people started asking if they could do the business. Entonces no solamente explotó las ventas de pasta dental, pero las personas empezaron a preguntar, ¿yo puedo hacer esto también? ¿Yo puedo vender esta pasta dental también? So we started building the team, and it's been fast. Y empezamos a crecer el equipo, y ha sido muy rápido. La verdad, para mí, lo más rápido que yo he visto en 14 años de personas afiliando. And why do you think it's so much easier for people to sign up to sell toothpaste than to sign up maybe to do the more expensive products? So one of the things we say is the other companies, there's sign-up fees, quotas they have to meet. They have to buy a whole bunch before they can even do anything. So telling people that there's no startup fees and they can make money tonight have been key. People are like, there's no risk, sign me up. Entonces lo que estamos diciendo a las personas es que no
cuesta nada para afiliar. No hay mínimo compra, no hay nada. Y estamos diciéndoles a las personas que puede ganar dinero esta noche. Es una cosa que I'm going to add a few things here. I wouldn't know. Es una cosa que estamos viendo. Por ejemplo, mi hijo que vive en Virginia, recién, hace 5 minutos, Sharell estaba ayudándoles a afiliar a él como distribuidor. Bueno, él ya había hecho un posteo y ya ha vendido 20 tubos de pasta dental. Y en los Estados Unidos ganamos $10 por tubo, entonces ya ha ganado $200. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no afiliarse? No hay riesgo de afiliarse. Entonces, 90 o más por ciento de las personas con quien hablamos de esta oportunidad están afiliándose. Yes. I don't know what you said, so I don't know where to pick up. Let's talk about the process. Vamos a hablar un poco del proceso. Primero, first, let's talk about the process of doing posts and selling toothpaste. And then second, let's talk about the process of recruiting people. Okay. And how you recruit people and what you say. Entonces vamos a hablar primero de cómo vender por redes sociales pasta dental sí mismo. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ella tiene la confianza de poder vender pasta dental. Entonces es muy fácil después de tener esta confianza de poder afiliar a otras personas para hacer lo mismo. Entonces vamos a hablar de cómo hacerlo primero sí mismo y después cómo afiliar a otros, cómo reclutar a otras personas también. Okay, so you don't have to be fancy. You don't have to search for pictures. We have it all. It's a matter of posting on your Facebook page and keeping it simple and using what's worked already. So you make a post, then... Lo que está diciendo es que no debe ser algo complejo, que debe ser algo muy simple. Y una cosa que quiero mostrarles es esto. Okay, vamos a mostrarles esto después. Quizás han visto esto, pero esto está en la página de otg.global. Okay, no en Colombia, Estados Unidos y Canadá. Bajo de social selling hay un clave que es el mes actual, que es April, o en inglés, April. Okay? Bajo AP24 Toothpaste, entonces tiene presentaciones en español, tiene cómo iniciar, cómo ganar dinero y cómo lograr velocidad en su negocio. Pueden ver que en esto ya tiene todo de hacer sus posteos, de cómo debe ser su página de su Facebook, de todo esto en español está en esta página. Okay. Entonces les voy a mostrar otra vez y ahora Sharell va a explicar en más detalles cómo ella lo hace, pero ustedes tienen todo esto aquí, okay, en la página de otg.global. Okay. So you post on your page and you answer people's questions and sell them the toothpaste very simply. Then, in between that, you don't just sit there and wait. You're adding new friend, asking people with... Okay. Entonces, primero va a hacer su posteo en su página de Facebook para vender pasta dental. Y debe ser algo muy, muy simple, ¿no? Uno, quizás 2 fotos de antes y después de los dientes. ¿Okay? Y las palabras que están ya en estas presentaciones. Si necesita las palabras exactas en español, puede ir hasta aquí y puede ver las palabras. ¿Okay? Entonces, después de hacer su propio posteo. Okay, so in between that, you do referral posts. So you're asking... we should talk about answering Oh, okay. and Okay. the personal message process. Okay. So when someone says, you post your post, and they say interested, or little eye, it's like
emoji raising their hand or me or something. All they want to do is buy the toothpaste most of the time. Ok, entonces es muy importante cuando alguien, Ivory's in there, we're on here, Dad. Papa. Cuando, it's a baby. Yeah. Yeah. Lo siento, pero está así, ¿no? Estamos corriendo con el negocio, personas viniendo y saliendo y todo esto. Pero lo que dice es, cuando hace su posteo, personas van a decir, yo tengo interés, yo quiero pasta dental, yo quiero más información y todo esto. Y es cuando ellos dicen esto que hay que tener cuidado de no decir demasiado. Okay. I just said it's when they ask that question, don't say too much. So what should they say? They should say, the whitening toothpaste is $23 plus tax, no, including tax and shipping. If you would like to buy a tube, send me your email and how many tubes you would like. Have a good night. Send. Okay. Entonces, una cosa muy importante es que nunca ponemos el nombre Nuskin, ni AP24, ni el precio en el posteo. Y ni en los comentarios ponemos esta información. Solamente ponemos esta información en los mensajes privados a la persona. Solamente hacemos esto. No lo hacemos en el posteo ni en los comentarios. Muy importante, porque si ponemos todo esto, ellos van a hacer búsquedas y van a tratar de comprarlo a un precio más bajo y todo esto. Okay. Ustedes, algunas cosas con este proceso que ustedes tienen que manejar en su mercado. Para nosotros aquí, lo compramos a $9 y lo vendemos a $20. Vendemos a $20 más $3 para envío. Entonces, si ellos lo buscan a pasta dental de nosotros, $20. No lo vendemos menos de eso, nadie. Es contra las reglas en Nuskin, Estados Unidos, para vender esta pasta dental a precio menos de $20 por las redes sociales. ¿Okay? Estas son cosas muy importantes. Y lo que Sharell está diciendo es en sus mensajes personales. Hay que decirles que este es el producto, este es el precio. Si quiere que lo envío, hay costo más de enviarlo. Aquí son $3 para enviarlo a cualquier parte de los Estados Unidos. ¿Cuántos tubos quieren? Es todo. No hay que decirles más de cuán increíble es la pasta dental, estos son los ingredientes y todo esto. Si tienen estas preguntas, bien, pero en la mayoría de los casos ellos están pidiendo cuánto es porque yo quiero probarlo. Okay? Y mucha de la información, la mayoría de la información está en su posteo. Okay. So I went through most of that with answering the post and everything. Okay. Okay. So should we talk about what to do in between Yeah. posts? Mhm. Okay, so there's information in that packet what to do your first 7 days. But you're not just waiting around in between posts. In between, you're asking for referral posts, adding friends with a lot of friends on their Facebook pages or followers on Instagram. And they Okay. okay. Entonces, esto va a mostrarle lo que debe hacer en sus primeros 7 días. Hacer su posteo de seguimiento con esto y hacer un posteo que dice, wow, increíble que pasó con este negocio, que de un posteo gané no debe de ser una cantidad de dinero, pero yo pude pagar mi pago para mi auto, o yo pude pagar por mi casa o lo que sea, ¿ok? Después, durante estos 7 días, no es para sentarse y esperar los 7 días. Estamos trabajando como loco en reclutar a más personas, afiliar más personas para afiliar con nuestro equipo.
Y lo que Sharell hace mucho es para unirse con otros grupos de Facebook. Hay 650 millones de grupos de Facebook en Facebook. Entonces hay grupos de todo. Ella afilia con grupos de Zumba, que le gusta hacer esto, grupos de abuelas, grupos de madres, todo esto, de lo que a ella le gusta coser. Entonces hace grupos de esto, afilia con de todo, y cada grupo tiene sus reglas, y tienen que ver si en las reglas permite para vender cosas, para hacer posteos de cosas que quiere vender y todo esto. Entonces esta es una manera para tener más amplia a las personas con quien está hablando de esto por las redes sociales. Otra cosa que ella hace increíble es para tener posteos de referidos o referencia. Cuando tiene una persona que no quiere afiliar con el negocio, pero tiene muchas personas, muchos amigos en Facebook, 5,000, 1,500, 2,000, algo así, de personas, amigos en Facebook o en Instagram o lo que sea. Nosotros usamos Facebook más que nada. Cuando ve a alguien así, ella lo que hace es para hablar con ellos, mandarles un mensaje, decirles: hola, ¿cómo les va? Yo tengo esta pasta dental, tendría interés en hacer un posteo de referencia para mí y yo le doy gratis un tubo de esta pasta dental. Y por cada 20 personas que ella pregunte esto, a lo mejor 4 o 5 dicen que sí. Y cuando dicen que sí, está bien, pueden hacer el posteo. Algunos quieren probarlo antes. Si quieren probarlo antes, deben ser una persona muy alta de influencia de redes sociales. Pero la mayoría están dispuestos de hacerlo sí mismo, así nomás, para recibir su tubo de pasta dental gratis. Lo que hacen cuando hacen este posteo en sus redes sociales, en Facebook o Instagram, lo que sea, es que ellos van a poner no solamente su nombre allá, que es su posteo, pero también van a hacer, no sé cómo se dice, tag, van a poner su nombre también y decir que mi amiga Sharell va a contestar todas sus preguntas con respecto a esto. Entonces, cuando hay personas que dicen que están interesados y todo esto, Sharell o ustedes van a contestar a ellos y vender la pasta dental, y tal como si fuera su propio posteo. Okay, I just took them through referral posts. Okay. So at this point, let's talk about. Let me talk a little bit about the process, Okay. and then think about just some key tips that you would give them. Okay. Okay. And then I'll go through some of this other stuff too. Okay. Okay, entonces yo voy a hablar un poco del proceso y algunas cosas que van a ser diferentes allá en Colombia que aquí en los Estados Unidos. Y realmente hay 3 partes de esto. Primero, después de hacer lo que estamos haciendo con los posteos y que personas quieren hacer un negocio o comprar la pasta dental, entonces hay que cobrarles para la pasta dental. Aquí tenemos algunos sistemas de hacerlo, de PayPal y Venmo y algunas cosas así. Allá no creo que tiene tanto de esto. Entonces, ustedes tienen que ver cuál sería lo mejor para ustedes. Si lo van a buscar, pueden pagarle en efectivo, no hay problema. Si no, ellos a lo mejor van a hacer depósito bancario en su cuenta bancaria, y después de hacer esto, el depósito bastante para pasta dental más el envío, entonces pueden enviar la pasta dental. La otra parte de esto es cómo van a enviarlo, cómo van a entregar este tubo de pasta dental a la persona. Aquí nosotros lo hacemos así, ¿no? Tenemos esto y podemos tener no sé cómo se dice, bueno, así. Y lo que hacemos, tenemos instrucciones de cómo usar
la pasta dental. Okay, yo puedo dar esta a Carolina para que pueda traducir, o ustedes pueden hacerlo sí mismo. Debe ser algo así, dice: gracias por su negocio, estas son las instrucciones, debe sacar una foto, debe lavar sus dientes 2 veces por día sin agua, y también puede poner la pasta dental en sus dientes en la noche y dormir con la pasta dental también en la noche. Entonces, los datos de Sharell. También aquí dice: si quiere ganar más dinero con estas cosas, háblenos para que podamos compartir este negocio con usted también. Este va con cada pasta dental, lo hacemos así y lo ponemos adentro aquí y lo sellamos y llevamos a correo, así nomás. ¿Okay? Ahora, yo sé que va a ser un poco diferente en Colombia, ¿no? Y si está en su ciudad, puede reunir en un Starbucks o algo y decir a todos que van a estar en un Starbucks de 3 a 5 de la tarde y pueden venir para buscar su pasta dental o algo así, para que no tiene que ir a cada persona para entregarle la pasta dental. Pero esas son algunas cosas que tiene que refinar para hacerlo lo mejor para ustedes en Colombia. Es una cosa que es bueno que ustedes son muy temprano o muy en el frente de hacer esto en su país, pero también significa que van a tener que averiguar la manera mejor de hacerlo. Es lo que nosotros hemos hecho en 6 semanas. Hay personas que estaban haciendo esto, pero en OTG no da todos los detalles, ¿no? Sería muy difícil porque hay varias maneras de hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos enseñándoles son cosas que ustedes van a tener que tratar, probar y ver cuál sería lo mejor para ustedes en esto. Bien. Otra cosa que hacemos aquí, y no sé si esto va a ser lo mismo aquí o no, aquí en Colombia o no, pero en los Estados Unidos podemos recibir un envío de pasta dental en 5 días, 3-4 días realmente. Entonces, una persona podría hacer su posteo de pasta dental y sin tener pasta dental, ¿okay? Recibir el dinero y después hacer su compra de pasta dental, lo recibe en 2 días o 3 días, lo envía, la persona recibe en 1 semana. Entonces el distribuidor nuevo empezó el negocio sin gastar nada, recibió dinero para comprar su pasta dental más su ingreso personal. Aquí $10, lo compramos a $9, entonces recibe $20 por cada tubo, ya tiene doble de lo que necesita para comprar su pasta dental. Y muchas personas lo están haciendo así. Ahora, ustedes tienen que ver cómo es en Colombia y si compra, si las personas pueden comprarlo antes, mejor, porque sus personas van a recibirlo. Nosotros lo compramos una caja de 48 tubos cada 3-4 días estamos comprando. Siempre tenemos más que necesitamos, pero es bueno, es como invertir. Y cuando recibimos el dinero, ya todo el dinero es para nosotros. Y eso es muy bueno. Ahora, yo quiero ver si Sharell tiene algunos tips y tengo algunas cosas más para explicarles también. Entonces, Sharell, you have some tips or things that you would... I've explained that, the ordering and shipping and receiving the money might be a little different down there. But there's some things that are just going to be exactly the same. If you're training a new person, what are some key things you would tell them? First off, let me show them that. Yeah. It's simple. Anybody can do it. Show them the money. Show them how many tubes they can sell and how much money they'll make a month. When you put it into terms like this, it clicks for them and they know they can do it. It's pretty simple. Keep it simple. Entonces, cuando Sharell hable con alguien con respecto al negocio, eso está en inglés, ¿no? Pero dice cuánto dinero quiere ganar cada mes. Y es una cosa que